Frases de René Descartes para entender su pensamiento. Aportes y reflexiones sobre el gran filósofo y pensador francés. René Descartes es uno de los mayores y más reconocidos filósofos europeos que ha dado la historia. Considerado por muchos como el padre de la filosofía moderna y el racionalismo y mecanicismo radical, consideraba que todo conocimiento debía someterse a juicio, utilizando la duda metódica como método para alcanzar el conocimiento a través de diferentes pasos. Comprender su teoría es de gran interés, por lo que a continuación les ofrecemos 85 frases de René Descartes para entender mejor su pensamiento. La duda metódica, la importancia de las matemáticas como la más pura de las ciencias, las ideas y la búsqueda de los elementos más simples, las sustancias, modos y atributos, la separación entre alma y cuerpo, la res cogitans y la res extensa, el genio maligno, Dios, la moral provisional, los ejes cartesianos. Todos estos conceptos e ideas fueron trabajados por Descartes a lo largo de su vida y han influido en la forma de pensar occidental de una forma u otra. Cogito, ergo sum. Todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Sería absurdo que nosotros, cosas finitas, tratáramos de determinar las cosas infinitas. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Apenas hay algo dicho por uno cuyo opuesto no sea afirmado. La razón y el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez. La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. La filosofía es la que nos distingue de los salvajes y bárbaros. Las naciones son tanto más civilizadas y cultas cuanto mejor filosofan sus hombres. Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación y no te fíes sino de la razón. Duerma yo o esté despierto, 2 más 3 serán siempre 5, y el cuadrado no tendrá más que 4 lados. Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Mejor que buscar la verdad sin método es no pensar nunca en ella, porque los estudios desordenados y las meditaciones oscuras turban las luces naturales de la razón y ciegan la inteligencia. Muchas veces sucede que no hay tanta perfección en las obras compuestas de varios trozos y hechas por las manos de muchos maestros como en aquellas en que uno solo ha trabajado. Por método entiendo aquellas reglas ciertas y fáciles cuya rigurosa observación impide que se suponga verdadero lo falso, y hace que sin consumirse en esfuerzos inútiles y aumentando gradualmente su ciencia el espíritu llegue al verdadero conocimiento de todas las cosas accesibles a la inteligencia humana. No admitas jamás cosa alguna como verdad sin haber conocido con evidencia que así era, es decir, evitar con sumo cuidado la precipitación y la prevención. Y no admitir en mis juicios nada más que lo se presente tan clara y distintivamente a mi espíritu,
que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. Un Estado es mejor gobernado si tiene pocas leyes y esas leyes son minuciosamente observadas. La multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios. La primera máxima fue nunca aceptar algo real hasta haberla conocido de tal forma que no dudara de ella. En mi humilde opinión, todas las cosas de este mundo ocurren matemáticamente. No hay alma, por poco noble que sea, que permanezca tan aferrada a los objetos de los sentidos que, a veces, no se aparte de ellos para desear un bien mayor. No hay espíritu por necio y grosero que sea incapaz de adquirir las más altas virtudes si se le conduce como es menester. No basta con tener buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. Leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor, en el libro, solo ha puesto sus mejores pensamientos. Las mentes más grandes son capaces de los mayores vicios, así como de las mayores virtudes. A excepción de nuestros propios pensamientos, no hay nada absolutamente en nuestro poder. Para saber lo que la gente realmente piensa, presta atención a lo que hacen en lugar de a lo que dicen. No ser útil a nadie equivale a no valer nada. Cada vez que me han ofendido, trato de elevar mi alma tan alto que el delito no pueda alcanzarme. Dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros, o ir por el buen camino. Sentir no es otra cosa que pensar. Los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres provocan buenos libros. El bien que hemos hecho nos da una satisfacción interna que es la más dulce de las pasiones. Mejor es modificar nuestros deseos que la ordenación del mundo. Conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos, y suponiendo incluso un orden entre ellos que no se parecen naturalmente unos a otros. He cometido todos los errores que se podían cometer y sin embargo nunca he dejado de esforzarme. Mi objetivo no es enseñar el método que todo el mundo debería seguir para utilizar bien la razón, sino únicamente mostrar cómo he tratado de utilizar bien la mía. Los números perfectos así como los hombros perfectos son muy escasos. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, puesto que cada uno piensa estar tan bien provisto de él que, incluso aquellos que son más difíciles de contentar en otra cosa cualquiera, no acostumbran a desear más de lo que tienen. La duda sistemática como principio del conocimiento. El que emplea demasiado tiempo en viajar acaba siendo extranjero en su propio país. La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados. La alegría que nace del bien es seria,
mientras que la nace del mal va acompañada de risas y burlas. Con frecuencia una falsa alegría vale más que una tristeza cuya causa es verdadera. La principal perfección del hombre consiste en tener libre arbitrio, que es lo le hace digno de alabanza o censura. En cuanto a la lógica, sus silogismos más bien sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas que para aprender. Es suficiente juzgar bien para hacer bien, y juzgar lo mejor posible para obrar también de la mejor manera. Si no está en nuestro poder el discernir las mejores opiniones, debemos seguir las más probables. Los más generosos acostumbran a ser los más humildes. No quiero ni siquiera saber si antes de mí hubo otro hombre. La verdadera inteligencia consiste en descubrir la inteligencia ajena. Nuestra idea de Dios implica la existencia necesaria y eterna. Por tanto, la conclusión manifiesta es que Dios existe. Para mejorar nuestro conocimiento debemos aprender menos y contemplar más. La naturaleza aborrece el vacío. El mayor bien que puede existir en un estado es el de tener verdaderos filósofos. Me presento disfrazado. Abrigamos una multitud de prejuicios si no nos decidimos a dudar, alguna vez, de todas las cosas en que encontremos la menor sospecha de incertidumbre. Mi único deseo es conocer el mundo y las comedias que en él se representan. Lo poco que he aprendido carece de valor comparado con lo que ignoro y no desespero en aprender. Pensad antes de obrar y no comencéis nada sin haber consultado las circunstancias bien a fondo. La primera máxima de todo ciudadano ha de ser la de obedecer las leyes de su país, y en todas las demás cosas gobernarse según las opiniones más moderadas y más alejadas del exceso. Estoy acostumbrado a dormir y en mis sueños imaginar las mismas cosas que los locos imaginan cuando están despiertos. Ser incapaz de entusiasmo es señal de mediocridad. Eso de haber de abismarse en la incertidumbre y desesperar de la verdad es un triste y miserable refugio contra el error. Solo somos racionales a la luz de nuestra especie. Los viajes sirven para conocer las costumbres de los distintos pueblos y para despojarse del prejuicio de que solo en la propia patria se puede vivir de la manera en que uno está acostumbrado. Conviene tener en cuenta que muchas creencias se apoyan en el prejuicio y la tradición. No hay nada tan extraño y tan increíble que no haya sido dicho por un filósofo a otro. Viajar es casi igual que conversar con gentes de otros siglos. No hay nada más antiguo que la verdad. Un optimista puede ver la luz donde no la hay. Pero ¿por qué debe el pesimista correr siempre a apagarla? ¿Es lo real cognoscible, racional? ¿No será acaso el universo algo totalmente inaprehensible por la razón humana,
algo esencialmente absurdo, irracional, incognoscible. Por fin voy a dedicarme sinceramente y sin reservas a la demolición general de mis opiniones. Es mejor no partir tras una gran búsqueda de la verdad, pues eso solo nos hace sentir miserables. La ley, la medicina y otras ciencias traen riquezas a quienes las persiguen. Hay una gran diferencia entre cuerpo y mente, ya que el cuerpo puede ser dividido pero la mente no. Cuando escribas sobre lo trascendente, sé trascendentemente claro. Nuestras creencias están basadas en nuestros hábitos que en cualquier otro conocimiento. La razón no es nada sin la imaginación. Las matemáticas son el instrumento de conocimiento más potente. La ciencia es filosofía aplicada. Es contrario a la razón decir que hay un lugar de vacío en el que nada existe. Para desarrollar la mente hay que aprender, más que observar.